¿Y si todo lo que le enseñaron sobre el origen de la civilización humana fuera solo la mitad de la historia? ¿Y si, enterrado bajo miles de años de arena, piedra y silencio, existiera un mundo entero que la historia moderna nunca ha reconocido? Un mundo tan avanzado, tan antiguo, tan deliberadamente oculto de la comprensión general. Incluso sus más débiles rastros envían ondas de choque a través de la comunidad científica cada vez que son descubiertos. ¿Y si la clave para desvelar este mundo perdido hubiera estado en los polvorientos estantes de los museos durante más de 150 años? Grabada en tablillas de arcilla, escrita en un idioma que nadie pudo leer durante siglos, esperando pacientemente a alguien lo suficientemente valiente como para hacer las preguntas correctas. Esta noche iremos allí. Descorreremos el velo de un misterio que se remonta no miles, sino cientos de miles de años. Si usted es el tipo de persona que se niega a aceptar que la historia comenzó con Grecia y Roma, si usted es el tipo de persona que mira las ruinas antiguas y siente algo profundo que le dice que hay más en la historia, entonces este video fue hecho para usted. Si este es el tipo de contenido que le hace sentir vivo, que le hace cuestionarse todo, tómese un segundo y presione el botón de suscribirse. Lo que estamos construyendo aquí es una comunidad de buscadores de la verdad. Ahora, comencemos. Necesitamos empezar no con una fecha, ni con un rey, ni con una batalla o un diluvio. Necesitamos empezar con una pregunta que ha atormentado a arqueólogos, historiadores y filósofos durante generaciones. ¿Cómo apareció la civilización tan repentinamente? Piense en ello. Durante cientos de miles de años, se suponía que los seres humanos eran primitivos. Recogían bayas, cazaban animales, vivían en cuevas y dibujaban líneas toscas en las paredes de piedra. Y luego, casi de la noche a la mañana, en la escala geológica, hace aproximadamente 6.000 años, en la región que ahora llamamos el sur de Irak, algo extraordinario sucedió. Aparecieron ciudades. No eran pequeñas aldeas, no eran grupos de cabañas de barro, eran ciudades completas. Tenían calles y templos. También contaban con sistemas de irrigación que alimentaban a millones de personas. Poseían un lenguaje escrito, matemáticas, astronomía y códigos legales. Además, tenían redes comerciales que se extendían por continentes enteros. De la noche a la mañana, pasaron de la nada al todo. La academia convencional llama a esto la civilización sumeria. Le dirán que fue el producto del ingenio humano gradual. Lo describen como un lento desarrollo social de comunidades que descubrieron cosas paso a paso a lo largo de generaciones. Sin embargo, cuando uno se sienta a leer los textos que estos sumerios dejaron atrás, comienza a surgir una historia radicalmente diferente. Es una historia que ellos mismos contaron con absoluta convicción. Es la historia de seres que vinieron del cielo. Eran seres que no eran humanos. Vinieron a esta tierra con un propósito específico. Los sumerios llamaron a estos seres los Anunnaki. Pero aquí está la parte que la narrativa de los Anunnaki a menudo omite por completo. Es la parte que lo cambia todo. En los mismos textos que describen la llegada de estos seres, en los mismos registros sagrados que forman la base de la teología sumeria, hay referencias a algo que existía antes de la llegada de los Anunnaki. Algo que ya estaba aquí. Algo que ya había estado aquí durante un lapso de tiempo casi incomprensible. Una civilización, un mundo, una historia tan antigua que incluso los propios Anunnaki hablaban de ella en términos de leyenda y reverencia. Un mundo perdido que precedía incluso a los dioses, tal como los entendían los sumerios. De eso trata realmente esta historia, no solo de los Anunnaki.
Se trata de lo que vino antes de ellos. También de lo que estaba aquí cuando llegaron, y de lo que le pasó a ello. En el año 1849, un arqueólogo británico llamado Austin Henry Layard estaba excavando entre las ruinas de Nínive. Nínive era la antigua capital asiria, ubicada cerca de la moderna ciudad iraquí de Mosul. Lo que encontró bajo la arena sería eventualmente reconocido como uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes en la historia humana. Sin embargo, el mundo tardaría décadas en comprender verdaderamente lo que había sido desenterrado. Encontró una biblioteca. No era una biblioteca en el sentido moderno de un edificio con estantes. Era una colección de más de 30.000 tablillas de arcilla. Cada una estaba cubierta con diminutas y precisas marcas en forma de cuña, conocidas como escritura cuneiforme. Estaban apiladas y organizadas de una manera que sugería una preservación cuidadosa y deliberada. Esta era la biblioteca real del rey Ashurbanipal, quien gobernó a Siria alrededor del año 650 antes de la Era Común. Ashurbanipal no era solo un rey guerrero. Era, según los estándares antiguos, un coleccionista obsesivo de conocimiento. Envió escribas por todo el mundo conocido para copiar cada texto que pudieran encontrar. Después, hizo que llevaran esas copias de regreso a su biblioteca en Nínive. Entre esos textos había copias de documentos mucho más antiguos. Eran documentos que remontaban sus orígenes a los días más tempranos de la escritura sumeria. Algunos se remontaban a más de 4.000 años antes de que Ashurbanipal naciera. Dentro de esta vasta colección, talladas con tanto cuidado y preservadas con tanta determinación a lo largo de tantos siglos, se encontraban una serie de textos que llegarían a conocerse colectivamente como el Enuma Elish, la epopeya de Gilgamesh y, lo más crítico para nuestra historia, los textos que rodean lo que los eruditos llaman la lista de reyes sumerios. Cuando un erudito llamado George Smith tradujo partes de estas tablillas en la década de 1870, anunció a una audiencia atónita en la Sociedad de Arqueología Bíblica de Londres que había encontrado una historia del diluvio babilónica. Esta historia precedía y reflejaba de cerca la historia de Noé en la Biblia. El mundo prestó atención. Sin embargo, lo que el mundo tardó más en notar, lo que aún no recibe la atención que merece, son los números incrustados en la lista de reyes sumerios. Porque esos números no son solo sorprendentes, son algo que rompe paradigmas. La lista de reyes sumerios es un documento que registra los nombres de los reyes que gobernaron en la antigua tierra de Sumer. También incluye cuánto tiempo reinó cada uno de ellos. Para los reyes que vinieron después del gran diluvio que describe el texto, las duraciones de los reinados son inusuales, pero comprensibles. Un rey podía reinar durante 300 años, o 500 años, o incluso 1000 años. Esto es extraño para nuestros estándares, pero quizás explicable como una exageración mitológica. Sin embargo, para los reyes que vinieron antes del diluvio, aquellos a quienes los sumerios llamaron los gobernantes antediluvianos, las duraciones de los reinados se convierten en algo completamente diferente. No hablamos de cientos de años, ni siquiera de miles de años. Se trata de decenas de miles de años. Un solo rey llamado Alulim, de quien se dice que gobernó en la ciudad de Eridu, es un ejemplo. La arqueología ha confirmado a Eridu como una de las ciudades más antiguas jamás encontradas. Se registra que Alulim reinó durante 28.800 años. Su sucesor reinó durante 36.000 años. Otro reinó durante 43.200 años. La lista continúa en esta línea para un total de 8 reyes.
Esto cubre un lapso que los sumerios calcularon en 241.200 años. 241.200 años de gobierno registrado antes del gran diluvio. Antes de que el mundo, tal como lo conocían los sumerios, fuera completamente arrasado y reconstruido. Ahora bien, la respuesta académica estándar a estos números es descartarlos como simbólicos. Los consideran una inflación mitológica, el equivalente antiguo a decir que algo fue realmente impresionante. Y esa puede ser parte de la explicación, pero aquí está el problema con simplemente descartarlos. Los sumerios no eran mitólogos en asuntos prácticos, eran ingenieros, eran astrónomos de una precisión asombrosa. Calculaban el período orbital del planeta Saturno con una exactitud que los telescopios modernos han confirmado. Su cálculo estaba dentro de una fracción de un punto porcentual del valor real. Rastreaban los movimientos de todos los planetas visibles. Mapeaban las estrellas. Construyeron ciudades que requerían una comprensión sofisticada de la geometría, la hidrología y la ciencia de los materiales. No eran personas que lanzaran grandes números al azar sin sentido. Así que cuando dicen que la civilización existió aquí durante 241.200 años antes del diluvio, al menos debemos preguntar, ¿y si lo decían en serio? Para entender el mundo perdido antes de los Anunnaki, hay que entender Eridu. Eridu no es solo la primera ciudad en la lista de reyes sumerios. Según la evidencia arqueológica más actual disponible, Eridu es muy posiblemente la ciudad más antigua que los seres humanos han construido. Ubicada en lo que ahora es el sur de Irak, en un paisaje que una vez fue la fértil marisma entre los ríos Tigris y Éufrates, Eridu fue excavada por primera vez por arqueólogos iraquíes en la década de 1940. Lo que encontraron bajo la superficie desafió por completo las expectativas. En la parte inferior de la excavación, en el nivel más profundo y por lo tanto más antiguo de ocupación, encontraron los restos de una pequeña estructura de adobe con una mesa de ofrendas quemadas en su interior. Era un santuario simple. Encima de eso, capa tras capa, cada una más antigua que la anterior, y cada una ligeramente más sofisticada. Un templo fue reconstruido y ampliado 17 veces exactamente en el mismo lugar. Para cuando llegaron a las capas superiores, el templo había crecido hasta convertirse en una estructura masiva de múltiples terrazas. Es el tipo de estructura que eventualmente evolucionaría hacia la icónica forma de zigurat que define la arquitectura mesopotámica. Pero aquí está lo más importante. Este es el detalle que mantiene despiertos a los arqueólogos por la noche. La cerámica encontrada en los niveles más bajos de Eridu, el material absolutamente más antiguo de este sitio, ha sido datada aproximadamente en el 5500 antes de la era común. Sin embargo, no parece primitiva. No parece el trabajo de personas que apenas están aprendiendo a hacer cerámica. Parece refinada. Parece el trabajo de personas que ya tenían una larga tradición de artesanía detrás de ellas. Como si Eridu mismo no fuera un comienzo. Como si fuera, de hecho, un eco de algo más antiguo. Los propios sumerios fueron explícitos al respecto. En su mitología de la creación, Eridu no fue construida por humanos. Fue establecida por el dios Enki, a quien también llamaban el Señor de las Aguas Dulces Profundas. Eridu fue el primer asentamiento divino en la tierra. La ciudad fue literalmente entregada desde los cielos, desde el reino de los dioses, a los humanos que la mantendrían. En el marco cosmológico del pensamiento sumerio, la civilización misma no se originó en absoluto con los humanos. Fue un regalo a la humanidad de seres que ya la poseían. Fue un regalo de los Anunnaki,
Pero incluso dentro de ese marco, incluso en las historias de cómo los Anunnaki trajeron la civilización a la Tierra, hay sombras de algo más antiguo. Hay referencias a un tiempo anterior al primer regalo. Se refieren a un mundo que ya existía, de alguna forma, antes de que llegaran los dadores. Una de las referencias más fascinantes de estas aparece en un texto sumerio conocido como el Génesis de Eridu. Es una de las narrativas del diluvio más antiguas jamás descubiertas. Precede a la versión babilónica más famosa por siglos. En este texto, el dios Enki habla de un tiempo en que la realeza descendió del cielo a Eridu. Habla de ello como si fuera una transferencia de algo que había existido previamente en otro lugar. Se refiere a un reino superior, una dimensión divina, antes de que fuera traído a la tierra física. En este mismo texto, hay un pasaje que ha preocupado profundamente a los eruditos convencionales. Parece describir un tiempo de civilización antes del gran diluvio, que no se clasifica fácilmente como totalmente humano o totalmente divino. Fue un tiempo de seres notables. Fue un tiempo de ciudades magníficas. También fue un tiempo de conocimiento tan grande que los propios dioses estaban preocupados por cuánto sabían los habitantes. Este no es un pasaje aislado. Es un tema que recorre toda la literatura sumeria. Se manifiesta como un río subterráneo. Aparece en lugares inesperados. Por ejemplo, se encuentra en himnos a templos, en cantos de alabanza a reyes, en observaciones astronómicas y en códigos legales. Siempre sugiere que, detrás de la historia visible de Sumeria, existe un estrato más profundo. Esto se encuentra incluso detrás de la mitología de los Anunnaki. Había algo más profundo, algo que estuvo aquí primero. Hablemos ahora directamente de los Anunnaki. Para entender el mundo antes de ellos, primero debemos comprender cómo los describían los sumerios. La palabra Anunnaki se traduce más aproximadamente como aquellos de sangre real que vinieron del cielo a la tierra. En algunas interpretaciones significa los que del cielo a la tierra vinieron. Los sumerios los describieron como un panteón de seres. Eran cientos de ellos. Operaban en la tierra con roles y responsabilidades específicas. Algunos eran trabajadores, otros eran gobernantes. Algunos eran científicos, otros eran guerreros. En la cima de su jerarquía se encontraban tres figuras principales. Sus nombres han resonado a través de los milenios. Su importancia es casi imposible de explicar completamente. El primero fue Anu, el Padre Celestial, el Señor del Cielo. Él permaneció en un reino celestial llamado Nibiru. Este término ha generado una enorme controversia, a la que volveremos en breve. El segundo fue Enlil, el Señor de los Vientos. Él era el jefe ejecutivo de las operaciones Anunnaki en la Tierra. Enlil supervisaba los proyectos físicos que realizaban aquí. Y el tercero fue Enki, el Señor de las Aguas Profundas. Fue el científico, el genetista y el ingeniero. Según su propio relato en los textos, Enki fue responsable de crear a la humanidad moderna. Lo hizo como una fuerza de trabajo esclava, mediante un proceso de modificación biológica. Este último punto es profundamente significativo, y volveremos a él. Lo que importa por ahora es que los textos Anunnaki describen su llegada a la Tierra. No describen llegar a un planeta en blanco y vacío. Describen llegar a un planeta que ya tenía algo. Era un planeta con un ecosistema ya existente y con características geológicas. Según las partes más oscuras y difíciles de traducir de los textos, también tenía habitantes. No eran el tipo de habitantes que los Anunnaki crearían más tarde. Era algo más, algo anterior.
El erudito que atrajo la atención pública global sobre la narrativa Anunnaki en el siglo XX fue Zecharia Sitchin. Nació en el año 1920 en Bakú, Azerbaiyán. Fue educado en la London School of Economics. Sitchin pasó décadas estudiando antiguos textos sumerios, acadios y babilonios en sus formas cuneiformes originales. Comenzando en el año 1976, publicó su libro El duodécimo planeta. Luego publicó una serie de interpretaciones conocidas como las Crónicas de la Tierra. Su tesis central era que los Anunnaki eran una especie extraterrestre físicamente real. Venían de un planeta que él llamó Nibiru, un gran planeta en nuestro sistema solar. Este planeta seguía una órbita elíptica larga. Los Anunnaki llegaron a la Tierra hace aproximadamente 450.000 años en busca de oro. Lo necesitaban para proteger la atmósfera de su planeta natal moribundo. La academia dominante desestimó a Sitchin casi por completo. Egiptólogos, sumerólogos y lingüistas señalaron errores de traducción específicos. Sitchin interpretó el lenguaje ambiguo o metafórico como una descripción literal. Esas críticas son válidas e importantes. Sin embargo, la academia dominante ha sido notablemente menos efectiva en una cosa. Ha sido menos efectiva en explicar la alternativa. Si los Anunnaki fueran puramente mitológicos o si estos textos fueran solo alegoría religiosa, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con la precisión técnica incrustada en esa misma mitología? ¿Qué hacemos con el hecho de que los registros astronómicos sumerios eran tan precisos? Los científicos de la NASA los utilizaron para recalcular posiciones planetarias históricas. ¿Qué hacemos con el hecho de que la lista de reyes sumerios parece registrar periodos de tiempo geológico reales? Muestra una consistencia interna. El debate entre la interpretación literal de Sitchin y la interpretación mitológica académica podría ser un falso dilema. La verdad podría ser algo más complejo, más estratificado. Podría ser, en muchos sentidos, más extraordinario de lo que cualquiera de los dos bandos ha reconocido hasta ahora. Y esa verdad comienza con lo que los propios Anunnaki encontraron a su llegada. Esto es tal como se describe en los textos. Aquí es donde la historia se profundiza de formas que incluso los estudiantes dedicados de la historia sumeria rara vez encuentran. Lo que estamos a punto de discutir no proviene de las narrativas Anunnaki primarias. Procede de los márgenes, de textos que fueron considerados menores o secundarios. Algunos eran demasiado fragmentarios para construir grandes teorías. De pasajes que los eruditos a veces tradujeron. Luego los dejaron de lado en silencio, porque las implicaciones eran incómodas. De los espacios entre los grandes mitos, donde a menudo se esconden las verdades más honestas. Existe una categoría de textos sumerios y acadios que los eruditos clasifican como literatura cosmogónica. Esto significa textos relacionados con los orígenes del cosmos y de la vida en la Tierra. Estos textos se encuentran entre los registros escritos más antiguos que posee la humanidad. Dentro de esta literatura hay un motivo consistente y recurrente. Merece mucha más atención de la que recibe. Es el motivo de la edad anterior. Se refiere al tiempo antes del orden actual. Es la época que existió antes de que los dioses descendieran, y fue antes de que el gran diluvio borrara el registro. En el Enuma Elish, el épico babilonio de la creación, la narrativa comienza en un tiempo específico. Este épico se basa directamente en fuentes sumerias anteriores. Los cielos de arriba no habían sido nombrados y la tierra de abajo no tenía nombre. Esto se lee a menudo como una descripción de un vacío informe.
se refiere a una nada precreación. Una lectura más atenta, especialmente en el acadio original, sugiere algo diferente. Describe un tiempo de mezcla primordial. Tiamat, el agua salada, y Apsu, el agua dulce, se mezclaban. Esto fue antes de que su descendencia comenzara a llenar el mundo. Dentro de este estado primordial hay indicios de conciencia existente. También hay una conciencia que es anterior a los propios dioses. Los antiguos sumerios tenían una palabra para este sustrato primordial del ser. Lo llamaron Nam, que se traduce aproximadamente como la esencia de todos los destinos. Era la plantilla de la que surgieron todas las cosas. Dentro de su descripción del Nam está la idea de que contenía registros, tenía memorias, albergaba la experiencia acumulada de todo lo que había existido, como si el universo mismo tuviera una memoria, y esa memoria contenía mundos que ya no existían en forma física. Esto no es meramente lenguaje poético. Los sumerios respaldaron este concepto filosófico con algo concreto. Hablaron de un sistema divino de mantenimiento de registros llamado Me, pronunciado Meg. Era un conjunto de tablillas u objetos divinos. Contenían la totalidad de todo el conocimiento civilizado. Las artes de la civilización, el conocimiento de la realeza, la comprensión de las matemáticas, los secretos de la música, los principios del derecho, las técnicas de la metalurgia y los misterios del sacerdocio. Además, docenas de otras categorías de conocimiento estaban codificadas en el Me. Se guardaban en el dominio submarino de Enki, llamado Apsu. Estas no eran descripciones de libros o pergaminos. Los Me eran descritos como objetos reales, físicos o cuasi físicos. Podían ser sostenidos, robados, regalados o transportados de un lugar a otro. El texto conocido como Inanna y Enki describe más de 100 objetos Me individuales por nombre. En él, la diosa Inanna viaja al dominio submarino de Enki y le quita los Me. Esto ocurre por engaño o seducción, según la versión que se lea. Lo sorprendente es que muchos de ellos describen conocimientos y capacidades que no habrían necesitado ser registrados. Esto solo sería necesario si ya hubieran existido y corrieran el riesgo de perderse. No se registra el conocimiento de la realeza a menos que la realeza ya haya existido, y a menos que se tema que pueda ser olvidada. No se codifica el arte de la metalurgia en una tablilla divina, a menos que la metalurgia sea algo real. Algo que seres reales practicaron una vez y podrían volver a practicar algún día. Los Mi se leen menos como un plano para el futuro y más como una preservación del pasado. Son como un disco de respaldo para una civilización que ya había existido y que ya no era accesible en su forma original. La pregunta entonces es, ¿qué civilización estaba siendo respaldada? ¿Qué estaban preservando los Me? Porque los Anunnaki, tal como se describen en los textos, no necesitaban preservar su propio conocimiento en tablillas de respaldo. Trajeron su conocimiento consigo desde su mundo natal. Entonces, ¿de quién era el conocimiento que se preservaba en los Mi? ¿De quién era la civilización que había sido tan completamente destruida? Que todo su contenido necesitó ser codificado en objetos divinos y ocultado en el fondo de un océano cósmico. Los sumerios nunca responden esta pregunta directamente, pero la responden indirectamente, una y otra vez, en textos que abarcan siglos y culturas, la responden en los márgenes. Cada cultura en la Tierra tiene una historia de diluvio. Este es uno de los hechos más documentados y misteriosos de la mitología comparada. Desde el épico mesopotámico de Gilgamesh hasta la Biblia hebrea y los Puranas hindúes.
También está el mito griego de Deucalion y la leyenda azteca de Nene y Tata, así como el mito chino de Gonyu. Además, existen historias de diluvio indígenas, de docenas de tribus norteamericanas y sudamericanas. La narrativa de un gran diluvio que destruyó un mundo anterior es esencialmente universal. De este diluvio, solo escapó un pequeño grupo de supervivientes. Los eruditos han ofrecido muchas explicaciones para esta universalidad. Citan el aumento del nivel del mar al final de la última edad de hielo como un evento probable. Esto ocurrió hace aproximadamente 12.000 años. Habría sido lo suficientemente catastrófico para incrustarse permanentemente en la memoria colectiva de las primeras culturas humanas en todo el mundo. Y esta explicación tiene mérito. Los niveles del mar sí aumentaron drásticamente al final del último período glacial. Inundaron asentamientos costeros y civilizaciones de tierras bajas en todo el mundo. Pero los textos sumerios del diluvio van más allá de una descripción de aguas crecientes. Describen el diluvio no como un evento natural, sino como un acto deliberado. Fue una decisión tomada por el Consejo Anunnaki, específicamente por Enlil. Enlil se había disgustado con la humanidad. O en algunas versiones, estaba disgustado con el ruido y el caos de una tierra que se había superpoblado. La tierra se había vuelto ingobernable. Mientras Enlil estaba decidido a dejar perecer a la humanidad, Enki lo impidió. Enki había creado a la humanidad y sentía un apego protector hacia su creación. Él advirtió en secreto a un hombre. En la versión sumeria, este hombre era Ziusudra. En la versión acadia, él fue Utnapishtim. En la adaptación hebrea, se convirtió en Noé. Enki le dijo a este hombre que construyera una embarcación. Debía cargarla con las semillas de la vida y con animales. También debía llevar el conocimiento acumulado de su tiempo. Y debía sobrevivir a la destrucción inminente para que el mundo pudiera empezar de nuevo. Pero aquí está la parte que casi no recibe atención en ninguna discusión popular de la narrativa del diluvio. En la versión sumeria de la historia del diluvio, hay un pasaje que describe lo que se le dijo a Ziusudra que preservara. No solo se le dijo que preservara animales y plantas, se le dijo que preservara los Me. Estos eran las tablillas divinas, eran los registros codificados de la civilización. Se le dijo que cuando las aguas retrocedieran y el nuevo mundo comenzara, este conocimiento preservado sería la semilla. De esta semilla crecería una nueva civilización, como si la civilización que se resembraba no fuera nueva en absoluto, como si fuera una reconstrucción, una restauración de algo que había existido antes, algo que el diluvio había destruido. Esto transforma la narrativa sumeria del diluvio de una historia de supervivencia en una historia de recuperación, de reconstrucción deliberada, de una decisión de seres poderosos específicos para dejar morir un mundo. Estos seres usaron el conocimiento preservado para construir otro. Si este es el marco, entonces el mundo que construyeron los sumerios no fue un comienzo. Su civilización apareció de forma súbita y misteriosa en el registro arqueológico. Esto ocurrió hace aproximadamente 6.000 años. Fue un reinicio. Fue la segunda instalación de algo que había estado funcionando en este planeta. Esto sucedió durante mucho tiempo antes de que el diluvio lo reiniciara todo. La pregunta que surge es inevitable. ¿Cuál fue la primera instalación? ¿Cuánto tiempo estuvo en funcionamiento? ¿Qué tan avanzada se había vuelto? ¿Y por qué los Anunnaki decidieron que debía ser destruida? Apartémonos por un momento de los textos y miremos el mundo físico. Aquí también, si se sabe dónde buscar,
la evidencia de una civilización perdida prediluviana aumenta. La arqueología convencional apenas comienza a lidiar con esto. El problema de encontrar una civilización que existió hace más de 12.000 años es complejo. También se aplica a 50.000 o 100.000 años atrás. El tiempo es extraordinariamente destructivo. Los edificios de madera y ladrillo de barro se desintegran. Los asentamientos costeros quedan sumergidos bajo cientos de metros de océano. Los bosques crecen sobre las ruinas. La arena lo cubre todo. Las herramientas normales de la arqueología se vuelven menos fiables cuanto más se retrocede. Esto incluye la excavación cuidadosa de capas datables y la identificación de tipos de artefactos. También la datación por carbono de materiales orgánicos. Pero algunas cosas sobreviven. En el año 1994, un pastor kurdo en el sureste de Turquía notó algo extraño. Lo vio en una ladera donde pastaban sus animales. Lo informó a las autoridades. Lo que siguió fue una de las excavaciones arqueológicas más importantes de la historia moderna. El sitio, ahora conocido como Göbekli Tepe, reveló una serie de enormes recintos circulares de piedra. Estaban decorados con sofisticados relieves tallados de animales y símbolos abstractos. También presentaban figuras antropomórficas. Los pilares de piedra más grandes del sitio miden más de 5,5 metros de altura. Pesaban hasta 10 toneladas cada uno. Están dispuestos en configuraciones geométricas precisas, fruto de una planificación experta y trabajo comunal. Se han datado, de forma conservadora, en hace aproximadamente 11.500 años. Hace 11.500 años. Esto es aproximadamente 6.000 años antes de las capas más antiguas de Eridu, más de 6.000 años antes de la invención de la escritura, más de 5.000 años antes de la construcción de las pirámides de Giza. Según la cronología estándar del desarrollo humano, quienes construyeron Göbekli Tepe no deberían haber sido capaces de hacerlo. Se suponía que eran cazadores-recolectores. Eran grupos móviles de humanos que aún no se habían asentado. Tampoco habían desarrollado la agricultura. No habían aprendido a coordinar el enorme trabajo organizado requerido. Este trabajo incluía extraer, transportar y erigir con precisión bloques de piedra de 10 toneladas. Pero lo hicieron. Indiscutiblemente, innegablemente, lo lograron. Y luego lo enterraron. Hace aproximadamente 10.000 años, todo el sitio fue rellenado deliberadamente con toneladas de escombros y tierra. No fue destruido, ni abandonado. Fue cuidadosamente y metódicamente enterrado, como si alguien quisiera preservarlo. Como si alguien entendiera que se acercaba un momento. En ese momento, el mundo cambiaría tan completamente. Estas estructuras debían ser ocultadas bajo la superficie. Así, una era futura podría redescubrirlas. Las implicaciones de Göbekli Tepe aún no han sido completamente absorbidas por la historia convencional. Su sola existencia exige una revisión completa de la cronología del desarrollo cognitivo y organizacional humano. Pero no está solo. Alrededor de la misma época, en las aguas costeras poco profundas del noroeste de la India, se realizaron estudios. Estos estudios de sonar y buceo, en los primeros años 2000, revelaron un hallazgo. Era un vestigio sumergido de una estructura del tamaño de una ciudad en el Golfo de Khambat. El sitio, ubicado aproximadamente a 40 metros bajo la superficie marina actual, contiene estructuras geométricas organizadas. También se observan calles pavimentadas y cimientos de edificios. Hay escombros de artefactos, incluyendo madera trabajada, datados en hace aproximadamente 9.500 años. Si se confirma como ruinas de un entorno construido,
Este sitio sería anterior a las ciudades sumerias más antiguas. Las antecedería por más de 3000 años. Frente a la costa de Yonaguni, Japón, se han documentado formaciones rocosas. Muchos investigadores creen que son ruinas de antiguas plataformas construidas y estructuras en terrazas. Se hallaron a profundidades que sugieren que estuvieron sobre el agua hace más de 10.000 años. En aguas de Cuba, la ecografía de sonar ha revelado una cuadrícula. Esta cuadrícula parece ser de estructuras de piedra dispuestas geométricamente. Se encuentran a profundidades de más de 600 metros. Algunos geólogos y arqueólogos creen que estas estructuras solo pudieron haber estado sobre el nivel del mar. Esto habría ocurrido durante el último máximo glacial, que terminó hace aproximadamente 20.000 años. Estas no son ciudades antiguas confirmadas. La ciencia convencional es cautelosa con las afirmaciones extraordinarias. Pero son anomalías. Son preguntas que el modelo actual de la historia humana no puede responder con claridad. Cuando se comparan con los textos sumerios, las anomalías cambian de aspecto. Estos textos describen una civilización prediluviana de inmensa duración. Las anomalías parecen menos valores atípicos, se asemejan más a fragmentos dispersos de una imagen que apenas comenzamos a reconstruir. Ahora debemos entrar en un reino que ha añadido una dimensión completamente nueva al misterio de los orígenes humanos. Esto ocurrió en los últimos 20 años de descubrimientos científicos. Necesitamos hablar sobre el ADN. Mientras los arqueólogos cavan en la arena y los académicos discuten sobre traducciones, los genetistas han estado trabajando. Han descubierto discretamente una historia sobre el pasado humano. Esto tiene profundas implicaciones para todo lo que hemos estado discutiendo. El mapeo del genoma humano, completado en forma de borrador en el año 2000, reveló algo esperado. Se completó más plenamente en la década de los 2020. Sus implicaciones completas aún se están determinando. Los humanos modernos, Homo sapiens, no evolucionaron en una línea única y limpia de homínidos anteriores. La historia de nuestro genoma es compleja. Contiene contribuciones genéticas de múltiples poblaciones de homínidos distintas. Estas incluyen neandertales, denisovanos y al menos otro grupo humano arcaico. Los investigadores lo han etiquetado simplemente como una población fantasma desconocida. Su identidad aún no se ha determinado a partir de evidencia fósil. Estas contribuciones genéticas arcaicas no son triviales. Influyen en la función inmunológica, los procesos cognitivos y las características físicas de maneras medibles. Su distribución en las poblaciones humanas modernas es desigual. Esto sugiere que los eventos de mezcla no fueron aleatorios ni graduales. Fueron específicos y geográficamente concentrados. Más allá de la historia de la mezcla, existe otro misterio genético. Este se acerca aún más a la narrativa sumeria. La aparición de los humanos anatómicamente modernos en el registro fósil ocurrió hace aproximadamente 300.000 años. La modernidad conductual, la capacidad de lenguaje complejo y pensamiento simbólico, apareció mucho más tarde. Esto incluye la planificación a largo plazo y la fabricación sofisticada de herramientas. Apareció en el registro arqueológico según algunas estimaciones. Esto ocurrió tan recientemente como hace 50.000 años. Se notó un estallido particularmente dramático de complejidad. Esto sucedió hace entre 40.000 y 50.000 años. Los investigadores lo llaman la revolución del Paleolítico Superior. Esta brecha entre modernidad anatómica y conductual es un gran problema no resuelto.
Es como tener el hardware y de repente ejecutar el software a plena capacidad. Es un enigma en la paleoantropología. La teoría evolutiva estándar sugiere que la revolución conductual fue gradual. Fue impulsada por la acumulación de mutaciones adaptativas a lo largo del tiempo. Pero los datos genéticos cuentan una historia más complicada. Existen regiones del genoma humano que muestran firmas de lo que los genetistas llaman barridos selectivos. Estos son períodos en los que variantes genéticas específicas se propagaron por la población con extraordinaria rapidez. Conferían ventajas tan fuertes que reemplazaron a todas las variantes competidoras en pocas generaciones. Algunos de estos barridos están asociados con capacidades cognitivas, con el cableado neuronal, con la infraestructura biológica del lenguaje y el pensamiento abstracto. Algunos de ellos no ocurrieron durante millones de años de selección gradual. Parecen haber ocurrido en escalas de tiempo sorprendentemente breves para los estándares evolutivos. Ahora volvamos a los textos sumerios. La descripción de Enki sobre cómo creó a la humanidad moderna no es una historia de evolución gradual. Está preservada en la epopeya de Atrahasis. Es una historia de ingeniería genética deliberada. Se dice que Enki y su hermana Ninhursag mezclaron la esencia de un ser divino. Ninhursag era descrita como una oficial médico jefe de los Anunnaki. El texto llama a esta esencia la sangre o la arcilla de un dios. La mezclaron con el material biológico de un ser terrestre existente. Este ser era un trabajador primitivo al que llamaron el Lulu. El objetivo era crear una nueva especie capaz de realizar trabajo. También sería capaz de un nivel de inteligencia y autoconciencia. Esto no estaba presente previamente en el linaje terrestre. Este nuevo ser fue Homo sapiens. Esa es la afirmación incrustada en el texto. ¿Es esto literalmente cierto? ¿Es mitológico? ¿Es una memoria cultural de un evento biológico real? Fue codificado en el lenguaje del mito divino. Esto se debe a que la gente que lo registró no tenía otro marco conceptual. No tenían un marco para describir la manipulación genética. No podemos decirlo con certeza, pero podemos decir que el registro genético de nuestra especie contiene anomalías. La teoría evolutiva no las ha explicado completamente. Los textos sumerios describen un proceso, usando el vocabulario de su tiempo. Este proceso produciría exactamente esas anomalías. La convergencia es demasiado precisa para ser completamente cómoda. Dentro de esta narrativa genética hay un detalle más de los textos sumerios que exige atención. Enki no describe la creación de la humanidad desde cero. Él describe la modificación de algo que ya existía. Adaptó una criatura biológica existente a una nueva forma. Esta criatura había vivido en la Tierra durante mucho tiempo. La nueva forma era capaz de servir a los propósitos de los Anunnaki. Esto significa que incluso en la historia de la creación humana hay un reconocimiento de una existencia previa. Incluso en el mito de origen más íntimo de nuestra especie. De un mundo que ya estaba aquí, de vida que ya había estado habitando este planeta. Esto fue antes de que los ingenieros llegaran y decidieran rediseñarlo. Si hay un área donde la sofisticación de los sumerios se vuelve más innegable, es la astronomía. Es difícil descartarla como coincidencia o mitología primitiva. Porque el conocimiento astronómico incrustado en los textos sumerios y babilónicos no es solo impresionante. En algunos casos, es físicamente imposible que una civilización lo haya desarrollado desde cero. Esto considerando el marco de tiempo que la historia convencional les asigna. Los sumerios conocían los 5 planetas visibles a simple vista. Estos eran Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno.
Rastrearon sus movimientos con una precisión extraordinaria. Mantuvieron registros de observación continuos que abarcaron siglos. Esa parte es explicable. Una observación dedicada durante largos períodos, con un registro cuidadoso, eventualmente produciría períodos planetarios precisos. Sin embargo, los sumerios sabían cosas que la observación a simple vista por sí sola no puede explicar. Conocían el planeta Urano. Conocían Neptuno. Estos planetas no son visibles sin un telescopio. El telescopio no sería inventado en Europa hasta el siglo XVII de la Era Común. Hans Lippershey lo creó en el año 1608. Urano no fue descubierto oficialmente en la tradición científica occidental hasta 1781. William Herschel realizó este descubrimiento. Neptuno no fue descubierto hasta 1846. No obstante, los textos astronómicos sumerios mencionan planetas más allá de Saturno en sus listas planetarias. Más describen características y posiciones orbitales que corresponden a los planetas exteriores. Esto es muy difícil de explicar como suposiciones afortunadas. También existe el tema de la precesión de los equinoccios. Este es un fenómeno astronómico extremadamente sutil. En él, el eje de rotación de la Tierra oscila lentamente con el tiempo. Esto hace que la posición de los equinoccios se desplace gradualmente alrededor del zodíaco. Un ciclo completo de esta precesión dura aproximadamente 25.920 años. Este número requiere muchos miles de años de observación astronómica continua. También podría derivarse de un modelado matemático extremadamente sofisticado. Sin embargo, los sumerios no solo conocían este número, lo tenían codificado en la estructura base de sus matemáticas. Su sistema matemático se basaba en el número 60. Por ello, todavía tenemos 60 segundos en un minuto. También tenemos 60 minutos en una hora. Esto es una herencia directa de la convención matemática sumeria. El número 25.920 se divide perfectamente por 60. Esto ocurre repetidamente de formas que sugieren que el número no fue descubierto. Más bien, fue heredado de un sistema que ya estaba construido alrededor de él. Es como si las matemáticas sumerias fueran diseñadas por alguien que ya conocía el ciclo precesional. Lo incorporaron a los fundamentos del sistema numérico. Así nunca sería olvidado. ¿De dónde provino este conocimiento? La respuesta estándar es que se acumuló a través de siglos de cuidadosa observación. Pero hay un problema con esta respuesta. Siglos de observación no son suficientes. Se necesitan milenios. Específicamente se necesita tiempo suficiente para observar al menos una fracción significativa de un ciclo precesional completo. Esto es aproximadamente 26.000 años. Esto es necesario antes de poder siquiera empezar a detectar el fenómeno. Esto significa que quien primero identificó y codificó la precesión de los equinoccios trabajó a partir de observaciones que abarcaron decenas de miles de años. Estas observaciones se realizaron a lo largo de un período de tiempo. Este se extiende mucho más allá de la historia conocida de la civilización sumeria. También va mucho más allá de cualquier civilización que la arqueología moderna haya reconocido hasta ahora. Solo una civilización que operó continuamente. Operó por mucho más tiempo de lo que hemos estado dispuestos a admitir. Esta civilización pudo haber realizado tales observaciones. Los propios sumerios tenían claro de dónde procedía este conocimiento. No afirmaron haberlo descubierto, afirmaron haberlo recibido. Les fue entregado como parte del don divino de la civilización. Estaba codificado en el Me. Los Anunnaki lo transmitieron a través de sus intermediarios, eruditos y sacerdotes astrónomos.
Ellos sirvieron como custodios de un conocimiento que no habían creado. Sin embargo, se les confió para preservarlo y transmitirlo. Lo que nos lleva de vuelta siempre a la misma pregunta. ¿Qué antigüedad tiene realmente este conocimiento? ¿Cuánto tiempo se acumuló antes de ser entregado a los sumerios? ¿Y quién lo acumuló durante todos esos milenios no registrados? Esto fue antes de las tablillas, antes de los templos, antes de las ciudades. Fue antes de todo lo que podemos ver en el registro arqueológico. Hemos recorrido un largo camino a través de una historia. El mundo convencional prefiere dejarla sin examinar. Hemos caminado por las bibliotecas de la antigua Nínive, también por las ruinas de Eridu. Hemos recorrido el código genético de nuestros propios cuerpos. Hemos examinado la estructura matemática de nuestro calendario. También hemos explorado las ruinas submarinas dispersas por el fondo de un océano emergido. Y en cada lugar donde hemos buscado, hemos encontrado lo mismo: evidencia de profundidad, evidencia de algo más antiguo, evidencia de que la historia no comienza donde nos han dicho que comienza. Así que ahora, hagamos la pregunta. Toda esta evidencia apunta hacia ella. ¿Quiénes fueron los que estuvieron aquí primero? Antes de los sumerios, antes de los Anunnaki. Esto es, si tomamos los textos sumerios al pie de la letra, antes del diluvio, incluso antes de los rastros más antiguos. Estos rastros son reconocibles de la civilización humana organizada. ¿Quién construyó el mundo original? ¿Quién acumuló el conocimiento astronómico durante decenas de miles de años? ¿De quién era la civilización que fue codificada en las tablillas Mi? Esta fue preservada en la biblioteca submarina de Enki. Esto ocurrió porque la civilización misma había sido destruida. La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza. El registro ha sido borrado demasiado a fondo. Esto pudo ser por la violencia geológica del final de la última edad de hielo, también por ocultamiento deliberado, o simplemente por el avance implacable del tiempo. Este abarca un periodo que empequeñece nuestra historia registrada completa. Pero los propios textos sumerios ofrecen algunas pistas. Esto ocurre si se leen con atención y sin el filtro del rechazo convencional. Hablan de una raza de seres llamados Igigi. A menudo se les distingue de los Anunnaki. Se les describe operando en un nivel diferente de la jerarquía cósmica. Están más cerca del plano físico. Están más involucrados en el trabajo material de la tierra primitiva. Hablan de los Apkallu, los 7 sabios que supuestamente vivieron antes del diluvio. Se decía que no eran ni completamente humanos ni completamente divinos, sino algo intermedio. Estos seres sirvieron como maestros y custodios del conocimiento en el mundo anterior al diluvio. Mencionan a Adapa, quien en algunos textos es descrito como el primer ser humano verdaderamente sabio. Se le ofreció la inmortalidad por parte de Anu, pero la rechazó debido al consejo de Enki. Se decía que Adapa poseía un conocimiento que superaba el de cualquier humano común. Estas no son descripciones completamente desarrolladas, son fragmentos. Pero consistentemente señalan hacia una población de seres altamente inteligentes. Eran seres muy capaces que existieron en la Tierra. Esto fue antes de la era registrada actual de la civilización humana. Poseían un conocimiento extraordinario. Sirvieron como puentes entre el reino completamente divino de los Anunnaki. También entre el reino completamente humano de la fuerza laboral Lulu modificada. Fueron casi completamente borrados por los eventos catastróficos que rodearon el gran diluvio. Si estos seres existieron, si hubo de hecho una civilización pre-Anunnaki o proto-Anunnaki operando en esta tierra, esto ocurrió durante los cientos de miles de años descritos en la lista real sumeria. Entonces, nos han dejado mensajes,
codificados en las matemáticas, incrustados en la mitología, codificados en nuestro propio ADN, dispersos en ruinas bajo las olas y bajo las arenas. Esto es en los sitios conocidos más antiguos. No son mensajes ruidosos, no son obvios, pero sí persistentes, pacientes. Mensajes que parecen haber sido diseñados para ser encontrados, solo cuando la civilización humana hubiera avanzado lo suficiente. Así podría entender lo que estaba viendo. Puede que estemos acercándonos a ese punto ahora. Hay un último hilo que une toda esta historia. No reside en ruinas antiguas ni en tablillas de arcilla. Vive en un patrón que aparece en casi todas las culturas antiguas avanzadas de la Tierra. Este patrón es tan consistente y geográficamente extendido. No tiene una explicación satisfactoria dentro del modelo actual de la historia humana. Cada civilización antigua importante que conocemos, como Sumeria, Egipto, el Valle del Indo, China, los mayas y los incas, parece haber comenzado. No lo hizo en un nivel primitivo para avanzar gradualmente. Más bien, llegaron a un alto nivel de sofisticación muy rápidamente. A menudo, los logros más impresionantes aparecieron al principio. No se construyeron gradualmente con el tiempo. En Egipto, las pirámides más antiguas se encuentran entre las más sofisticadas. La Gran Pirámide de Giza, construida hace más de 4.500 años, permanece. Por múltiples medidas de ingeniería, está construida con mayor precisión que casi cualquier cosa edificada desde entonces. Su base está nivelada dentro de 2.1 centímetros. Esto es a través de un área de más de 5 hectáreas. Sus 4 lados se alinean con las direcciones cardinales: norte, sur, este y oeste. Esto es con una precisión superior a 4 minutos de arco. Codifica el valor de pi y el valor de phi, la proporción áurea, en sus proporciones. Está orientada al norte verdadero con tal precisión. Permaneció como la estructura grande, más precisamente alineada al norte en la Tierra. Esto fue hasta la construcción del Observatorio de París en el siglo XVII de la Era Común. ¿Cómo produce una civilización su logro más exigente técnicamente justo al principio? ¿Cómo construye el edificio más preciso en la historia humana? Esto es antes de tener siglos para desarrollar y refinar las técnicas relevantes. La respuesta estándar es que simplemente no hemos encontrado ejemplos anteriores y más primitivos aún. El registro arqueológico está incompleto, y esto siempre es teóricamente posible. Pero a medida que se excavan más sitios, a medida que se acumulan más datos, el patrón de sofisticación temprana persiste e incluso se profundiza. No se explica fácilmente. Se parece cada vez menos a un registro incompleto y cada vez más a evidencia de herencia. Se trata de una civilización que no desarrolló estas capacidades gradualmente. Las recibió ya formadas, como un regalo. Fue una transmisión de algo que la precedió. Los sumerios sabían esto. Lo dijeron claramente. Dijeron que la civilización no fue algo que la humanidad inventó. Fue algo que le fue dado a la humanidad, traído del cielo a la tierra, preservado a través del diluvio, resembrado en el nuevo mundo y reconstruido nuevamente, minuciosamente. Se utilizó el conocimiento que había sido codificado en el Estaba en las tablillas divinas de todo entendimiento civilizado. Enki lo había escondido en su dominio submarino. Esto ocurrió mientras el mundo de la superficie se ahogaba. Si tomamos esto en serio, si nos permitimos asimilar el peso de lo que nos dicen los registros escritos más antiguos de la historia humana, entonces llegamos a una imagen de nuestro pasado. Esta es simultáneamente más humilde y más magnífica. Supera cualquier cosa que la historia convencional nos ofrezca actualmente.
Es una imagen de un mundo que ha estado ciclando a través de épocas de civilización y destrucción. Esto es por periodos de tiempo que hacen que nuestra historia registrada parezca un solo latido. Un mundo que ha sido sembrado y reiniciado, y luego sembrado de nuevo. Un mundo cuya verdadera historia no tiene 5.000 años, ni tiene 10.000 años, sino que tiene potencialmente cientos de miles de años. Está escrita en el lenguaje silencioso de las estrellas, las piedras y la hélice de nuestro propio código genético. Vivimos en un momento extraordinario. Las herramientas disponibles para arqueólogos, genetistas, oceanógrafos y astrónomos hoy en día son órdenes de magnitud más potentes que cualquier cosa disponible, incluso hace 20 años. El radar de penetración terrestre está revelando estructuras. Estas están enterradas bajo las arenas egipcias. Eran completamente invisibles para los excavadores anteriores. La tecnología LIDAR utiliza pulsos láser desde aeronaves. Sirve para mapear el terreno bajo una densa cubierta forestal. Ha revelado ciudades perdidas enteras en las selvas de Guatemala, Camboya y otros lugares. Estas ciudades eran desconocidas para la ciencia. Lo eran hasta que los satélites volaron sobre ellas. Drones submarinos y sistemas de sonar de aguas profundas están mapeando el fondo oceánico con un detalle sin precedentes. Esto está revelando anomalías que claman por una investigación más profunda. La tecnología de secuenciación genética avanza muy rápido. El genoma humano arcaico está siendo mapeado. Esto ocurre con una resolución que habría sido inimaginable en la década de 1990. Todas estas herramientas apuntan hacia la misma conclusión. Lo hacen desde diferentes direcciones y utilizando distintas metodologías. La historia de la civilización humana en esta tierra es más antigua y extraña. Es más compleja de lo que nos contaron los libros de texto con los que crecimos. Las anomalías se acumulan más rápido. Las explicaciones ortodoxas no pueden asimilarlas. Los textos antiguos se están revelando. Se leen con nuevos ojos y sin condescendencia. Asumir que las personas sin teléfonos inteligentes no tenían nada valioso que decir es un error. Estos textos no son mitología primitiva. Son registros complejos, sofisticados y cuidadosamente preservados de una realidad. Nuestros propios instrumentos científicos solo ahora comienzan a confirmarla desde el exterior. Los sumerios no estaban locos, no eran primitivos, no estaban contando meras historias para explicar el trueno. Eran custodios, eran herederos de una tradición de conocimiento. Esta era tan antigua y profunda que debía ser preservada. Los milenios de inestabilidad y reconstrucción siguieron a la gran inundación. La única forma de preservarla fue incrustarla en la narrativa religiosa. También en la genealogía real y en el ritual del templo. Además, en la observación astronómica y en un sistema matemático. Este sistema era tan elegante que ha sobrevivido, reconociblemente, hasta nuestro siglo XXI. Cada vez que miras un reloj y ves 60 minutos en una hora, estás tocando una herencia. Proviene de un mundo que ya era antiguo. Sumeria era joven en aquel entonces. Cada vez que miras el cielo nocturno y trazas las constelaciones, utilizas un mapa. Este mapa ya se usaba cuando la última gran inundación era un recuerdo vivo. Lo era en la mente de los supervivientes que acababan de emerger de las aguas. El mundo perdido antes de los Anunnaki no está del todo perdido. Está codificado a nuestro alrededor. Está en nuestros edificios y en nuestros números. También en nuestros cuerpos y en nuestras historias. Está en el sueño recurrente que la humanidad siempre ha tenido. Es el sueño de una edad de oro que existió una vez.
Fue antes de la caída, antes de la inundación y antes del olvido. Un mundo de conocimiento, belleza y poder fue arrasado. Pero nunca fue borrado por completo, porque quienquiera que lo construyó se aseguró de que pudiera ser encontrado de nuevo. Se aseguró de que cuando una civilización avanzara lo suficiente para buscar, habría algo que ver. Nosotros somos esa civilización ahora. Nosotros somos los que estamos buscando. Y lo que estamos empezando a ver lo cambia todo. La historia del mundo antes de los Anunnaki no es una historia sobre un pasado lejano. Es una historia sobre quiénes somos. También sobre de dónde venimos. Y sobre cuánto de nuestra propia naturaleza permanece oculto, esperando ser recordado. Las tablillas de arcilla de Sumeria fueron el primer capítulo de una historia. Esa historia todavía se está escribiendo. Y nosotros somos los que hacemos las preguntas. Esas preguntas que las versiones cómodas de la historia no pueden responder. Nosotros estamos escribiendo el siguiente capítulo. La pregunta es si somos lo suficientemente valientes para escribirla con honestidad.